La vida de un prisionero en un campo de concentración nazi se inscribe en un contexto histórico de violencia, racismo y opresión que comenzó con el ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933. Desde su llegada al cancillerato, Hitler y el partido nazi promovieron una ideología basada en la supremacía racial, donde los judíos, los comunistas, los gitanos, los discapacitados y otros grupos fueron considerados enemigos del Estado, y por lo tanto, sujetos a persecución sistemática. La creación del campo de concentración de Dachau, en marzo de 1933, marcó el inicio de una red de instalaciones que se expandiría por toda Alemania y los territorios ocupados. Inicialmente concebidos para la detención de opositores políticos, los campos rápidamente se transformaron en lugares de encarcelamiento masivo para cualquiera que fuera considerado un peligro para el régimen. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, la política de los nazis se volvía cada vez más brutal y sistemática, culminando en la solución final, o el genocidio de los judíos europeos, que llevó a la creación de campos de exterminio como Auschwitz, lugar en el que se implementó el asesinato en masa. En el contexto de la guerra, el número de campos de concentración creció exponencialmente. Se estima que había más de 15.000 campamentos en Europa, aunque no todos eran campos de exterminio. En estos lugares, las condiciones de vida eran extremadamente duras y la violencia sistemática se convertía en parte del día a día. La propaganda nazi deshumanizaba a sus víctimas, retratándolas como subhumanos, y por lo tanto, justificando su trato brutal. La llegada a un campo de concentración era un evento marcado por el horror y la deshumanización inmediata. Los prisioneros eran transportados en vagones de carga, donde eran amontonados como ganado. Estos viajes podían durar días, con prisioneros hacinados, sin alimentos ni agua, experimentando condiciones inhumanas que llevaban a la deshidratación y el agotamiento. Al llegar, el caos reinaba, los gritos de los guardias resonaban en el aire mientras los prisioneros eran forzados a desembarcar rápidamente. El proceso de selección era brutal. Los nazis dividían a los recién llegados en grupos, los que eran considerados útiles para el trabajo, por un lado, y aquellos que eran enviados a la muerte, por otro. Las decisiones se tomaban sin contemplaciones. Aquellos que no podían trabajar, como ancianos o niños, eran enviados a las cámaras de gas en cuestión de minutos. Este acto de exterminio masivo estaba diseñado para eliminar a los que no encajaban en la visión nazi de la sociedad. Después de la selección, los prisioneros eran despojados de su identidad. Las pertenencias personales, como ropas, objetos de valor o fotos familiares, eran confiscadas, simbolizando la eliminación de su pasado. La fase más humillante era el rapado de cabezas y la desnudez forzada, una manera de borrar cualquier vestigio de individualidad. Cada prisionero recibía un número que se tatuaba en su piel, convirtiéndolo en un mero objeto en el vasto engranaje del sistema de campos. Las condiciones de vida en las barracas eran igualmente atroces. Construidas para albergar a más personas de las que podían soportar, las barracas carecían de la más mínima comodidad. Estaban hechas de madera, con escasa ventilación, y eran húmedas y frías. La falta de privacidad y espacio personal generaba tensiones y desesperación. La higiene era casi inexistente, las letrinas eran simples hoyos que se desbordaban, contribuyendo a la propagación de enfermedades. La rutina diaria en un campo de concentración estaba marcada por la explotación y el sufrimiento. Los prisioneros eran despertados a primera hora del día, antes del amanecer, por el sonido ensordecedor de un silbato o los gritos de los guardias. A continuación, se les hacía formar en filas para contar, un proceso que podía extenderse durante horas. Este conteo no solo era un procedimiento de control, sino una forma de humillación continua. La amenaza de represalias estaba siempre presente. Un prisionero que no se alineaba correctamente podría enfrentarse a una dura golpiza, o incluso a la muerte. El trabajo forzado era una de las principales actividades de los prisioneros. Eran enviados a trabajar en condiciones extremadamente difíciles, realizando tareas que variaban desde la agricultura hasta la construcción de infraestructuras. Muchos eran enviados a fábricas que producían municiones y otros materiales para el esfuerzo bélico nazi.
El trabajo era extenuante, y a menudo, se realizaba sin herramientas adecuadas o protecciones de seguridad. Los prisioneros eran obligados a cumplir cuotas inalcanzables y aquellos que no lograban cumplir eran castigados brutalmente. La alimentación en los campos era un acto deliberado de crueldad. Las raciones diarias consistían en una pequeña cantidad de pan, una sopa aguada que en raras ocasiones contenía algún tipo de carne o verduras, y en el mejor de los casos, un poco de margarina o mermelada. Este escaso suministro de alimentos era insuficiente para mantener a los prisioneros, lo que provocaba una rápida pérdida de peso y una disminución de la salud general. La malnutrición era común, y muchos prisioneros sufrían de enfermedades relacionadas, como el escorbuto, que resultaba de la falta de vitaminas esenciales. La vida en el campo era un ciclo interminable de sufrimiento, pero a pesar de ello, los prisioneros encontraban formas de resistir y mantener su humanidad. La solidaridad entre los prisioneros era crucial, se ayudaban mutuamente, compartiendo lo poco que tenían, ya fueran alimentos ocultos, o incluso palabras de aliento. En las noches, se solían organizar reuniones secretas donde los prisioneros compartían historias de su vida anterior, relatos que servían para recordarles quiénes eran y de dónde venían. La cultura también desempeñaba un papel importante en la vida diaria de los prisioneros. Algunos encontraron consuelo en la música, la poesía o la religión. A pesar de las restricciones, se llevaron a cabo actividades clandestinas, como la celebración de rituales judíos, o el canto de canciones que mantenían viva la esperanza. Estos actos de resistencia cultural fueron una manera de reafirmar su identidad y humanidad frente a la opresión. La brutalidad de los guardias nazis era una constante en la vida de los prisioneros. Los guardias, normalmente reclutados entre las juventudes hitlerianas y otros sectores radicalizados de la sociedad alemana, actuaban con una violencia y deshumanización que reflejaban la ideología del régimen. La violencia física era común, con palizas y castigos que podían ser aleatorios y extremos. Los prisioneros vivían con miedo constante. Cada día era un recordatorio de que su vida estaba en manos de estos hombres armados, quienes podían decidir su destino con un simple gesto. Los castigos eran desproporcionados y crueles. Un prisionero que no se presentaba en la fila adecuadamente podía recibir una golpiza. Aquellos que se atrevían a hablar o desafiar a un guardia eran enviados a un calabozo, donde podían ser torturados o ejecutados. La deshumanización se manifestaba también en las humillaciones diarias. Los prisioneros eran obligados a realizar actos degradantes, como desnudarse en público o someterse a trabajos forzados en condiciones vergonzosas. Este ciclo de violencia y humillación tenía como objetivo romper el espíritu de los prisioneros, destruir cualquier atisbo de resistencia, y asegurar que se sintieran completamente impotentes. La vida en un campo de concentración también era un espacio de total vigilancia. Los prisioneros eran constantemente observados por los guardias, quienes no solo utilizaban armas de fuego, sino también perros. La amenaza de un ataque repentino de un perro, que podía causar heridas mortales, era una herramienta de terror psicológico. Este ambiente de opresión absoluta desalentaba cualquier intento de organización entre los prisioneros, aunque algunos se arriesgaban a formar lazos de solidaridad que desafiaban la brutalidad del sistema. A pesar de la desesperación y la brutalidad, la resistencia fue una respuesta vital entre los prisioneros. La resistencia no siempre se manifestaba en acciones físicas o violentas. A menudo, tomaba la forma de actos de desafío, que mantenían viva la esperanza. En muchos campos, los prisioneros crearon redes de apoyo, donde compartían recursos y cuidaban unos de otros en un entorno de total desconfianza. Un ejemplo significativo de resistencia fue la revuelta en el campo de Sobibor, que ocurrió en octubre de 1943. Los prisioneros, conscientes de que eran enviados a la muerte, planearon una fuga masiva. A través de una cuidadosa organización y el coraje de muchos, lograron matar a algunos guardias y escapar del campo. Aunque la mayoría fue recapturada y asesinada, su acto de valentía se convirtió en un símbolo de resistencia contra el régimen nazi. En Auschwitz, algunos prisioneros intentaron sabotear el trabajo forzado. Esto incluía el robo de alimentos,
la realización de trabajos ineficientes o incluso la creación de condiciones de trabajo peligrosas para los guardias. Estas acciones, aunque arriesgadas, representaban una forma de resistencia activa contra el sistema opresor. Sin embargo, el costo de tales actos de resistencia era alto. Muchos prisioneros que eran atrapados enfrentaban castigos brutales. Pero la resistencia no solo se manifestaba en actos de fuga o sabotaje. Muchos prisioneros encontraron formas de resistir espiritualmente. A través de la preservación de sus tradiciones, historias y creencias, se negaban a dejar que el régimen nazi los despojara de su humanidad. La fe, la memoria y la esperanza se convirtieron en formas de resistencia que desafiaban la narrativa de desesperanza del régimen. Los prisioneros judíos, por ejemplo, organizaron servicios religiosos clandestinos, donde se mantenía viva la práctica de sus creencias a pesar de la amenaza constante de represalias. Estos momentos de comunión no solo ofrecían consuelo espiritual, sino que también reforzaban la identidad colectiva de la comunidad judía, sirviendo como un recordatorio de su resistencia ante el intento de exterminio. La liberación de los campos de concentración en 1945 fue un momento de mezcla de emociones. La llegada de las fuerzas aliadas significó el fin del sufrimiento para muchos, pero también desató una nueva serie de desafíos. Los prisioneros liberados eran frecuentemente un espectro de lo que habían sido antes de su encarcelamiento, marcados física y emocionalmente por sus experiencias. Las condiciones de vida en los campos liberados eran desgarradoras. Muchos prisioneros estaban gravemente enfermos, desnutridos y traumatizados. La red de hospitales y organizaciones de socorro que se movilizaron para ayudar a los supervivientes se enfrentaron a una tarea monumental. Los tratamientos médicos y el apoyo psicológico eran esenciales, pero escasos en un momento en que el mundo comenzaba a reconstruirse tras la guerra. Los supervivientes a menudo tenían que enfrentar el dolor de la pérdida. Muchos regresaron a comunidades que habían sido devastadas por el Holocausto. Encontrarse con un mundo que había cambiado irrevocablemente, donde sus familias habían sido asesinadas y sus hogares destruidos, fue un proceso doloroso y complicado. Muchos supervivientes se encontraron en un vacío emocional, luchando con el trauma y la depresión. Algunos encontraron consuelo en la creación de comunidades de supervivientes, donde podían compartir sus experiencias y comenzar a sanar. Estas comunidades no solo proporcionaban un espacio para la sanación personal, sino que también se convirtieron en centros de memoria y educación sobre el Holocausto. A través de la preservación de sus historias, estos supervivientes se aseguraron de que las atrocidades cometidas no se olvidaran. La historia de los campos de concentración también comenzó a ser documentada. Los testimonios de los supervivientes se convirtieron en un recurso vital para entender la magnitud del horror. A través de libros, conferencias y memoriales, estas historias comenzaron a circular, desafiando el negacionismo y asegurando que la memoria del Holocausto perdurara. Algunos autores ofrecieron relatos poderosos de sus experiencias, convirtiéndose en voces fundamentales en la literatura del Holocausto. El legado de los campos de concentración nazis es profundo y complejo. La memoria de las víctimas y los supervivientes se ha convertido en un pilar de la educación sobre el Holocausto. Museos y memoriales se han establecido en todo el mundo para recordar a las víctimas y educar a las futuras generaciones sobre los peligros del odio y la intolerancia. Uno de los lugares más emblemáticos es el Museo del Holocausto en Washington, que alberga exposiciones sobre la vida de los prisioneros y los horrores del régimen nazi. Este museo, junto con muchos otros, no solo se dedica a preservar la memoria, sino también a promover un mensaje de tolerancia y respeto. A través de la educación, se busca prevenir que tales atrocidades se repitan en el futuro. Las historias de los supervivientes también han encontrado su lugar en la literatura y el cine. Obras como Si esto es un hombre, o El niño con el pijama de rayas, han ayudado a llevar las experiencias de los prisioneros a un público más amplio, asegurando que las lecciones del pasado no se olviden. Estas narrativas han sido fundamentales para entender no solo la historia del Holocausto, sino también la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad. Además, las conmemoraciones anuales, como el Día Internacional del Holocausto,
han sido fundamentales para mantener viva la memoria. En este día, se realizan ceremonias en todo el mundo para honrar a las víctimas y reflexionar sobre los peligros del antisemitismo y el extremismo. Estas ceremonias ofrecen una oportunidad para que las nuevas generaciones se informen y se comprometan a luchar contra la intolerancia y la injusticia. La vida de un prisionero en un campo de concentración nazi es un testimonio de la capacidad humana de resistir, incluso en las peores circunstancias. Las historias de resistencia, solidaridad y lucha por la dignidad son fundamentales para comprender el Holocausto. Estas narrativas no solo son un recordatorio del horror, sino también un homenaje a la resiliencia del espíritu humano. A través de sus historias, comprendemos que a pesar del sufrimiento, muchos prisioneros mantuvieron la esperanza. La memoria colectiva nos enseña que debemos ser defensores de la justicia y hablar en contra de la intolerancia. En un mundo donde el odio y la opresión aún persisten, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estas lecciones no se pierdan. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia, de ser la voz de aquellos que hoy no pueden hablar, y de luchar contra cualquier forma de injusticia.